Adelante. Bueno, buenas tardes, Daniel. Fernando Cortés González, ¿cómo has estado? Nos alegra Muy buenas tenerte tardes. aquí, nos alegra tenerte aquí en esta conversación. Eh, Vamos a tratar el tema de la evolución de la ingeniería de sistemas. Venimos realizándolo eh, con varios participantes por distintas décadas. Tú correspondiste en la década en la que me fue asignada a mí como entrevistador. Y lo que quisiéramos es que nos contaras desde el principio de tu interés en bachillerato por temas, llamémoslo base, de la selección de la carrera. En qué te destacabas, cómo eras, quinto, sexto, los últimos años, y qué orientación tuviste para guiarte y orientarte hacia este tipo de carreras. ¿Tuviste alguna Ok, preferencia perfecto. previa y eso? Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación a este espacio, estas remembranzas de mi época, desde la época del colegio. Pues ya como dijo Edgar, pues mi nombre es Daniel Fernando Cortés. Tengo 53 años. Soy graduado de Ingeniería de Sistemas, obviamente, de la Universidad Nacional. Actualmente tengo tres hijos, una esposa, dos gatas y una perrita. Digamos que como por contexto en general. ¿Por qué ingeniería de sistemas y cómo es el contexto desde el colegio? Bueno, yo Ujú. soy graduado, sí señor, yo soy graduado del colegio, me gradué en un colegio cooperativo en el sector de Carvajal por el lado de Kennedy, me gradué en 1986. En ese colegio hice todo mi bachillerato, lo que antes se conocía como desde primero hasta sexto bachillerato, que ahora se conoce como desde sexto a 11. Yo siempre, pues digamos que a nivel del colegio, me destacaba en lo que tenía que ver con materias relacionadas con las matemáticas, con física, con química, también con temas de historia, pues realmente digamos que me iba bien en la mayoría de materias. La única materia que no me iba bien fue dibujo técnico. Hasta en todo el bachillerato yo solamente perdí una vez una materia que fue dibujo técnico, que fue el cuarto bachillerato, lo que hoy se conoce como bueno. En todo lo que tenía que ver con matemáticas y todas las relacionadas con matemáticas, siempre me fue muy bien. Ahora, después de viejo, resulté diagnosticado con un trastorno que se llama Asperger, que está relacionado con el espectro autista. En ese entonces, estamos hablando de hace 40 años, eso no se diagnosticaba y ese fue uno de los elementos importantes implícitos en mi decisión de carrera. Cuando decidí por qué estudiar ingeniería de sistemas, yo decidí que quería estudiar ingeniería de sistemas porque yo quería estudiar una carrera en donde no tuviera que interactuar con gente, en donde en lo mínimo posible tuviera que interactuar con gente y pues digamos que en ese entonces y teniendo en cuenta mi facilidad con las matemáticas, pues la carrera de ingeniería de sistemas fue la que salió pues digamos, de primera. En mi época, estamos hablando del año 85, 86, no hay como en los colegios actualmente unos temas de orientación vocacional. Eso era básicamente, aún más, de por sí en el colegio, que hayamos entrado de los como 30 que nos graduamos en el 86, que hayan entrado a universidad, no fueron más de 10 personas, realmente. Estamos hablando, pues, en ese entonces, acceder a una universidad era muy difícil. Era difícil acceder a una universidad pública y a una universidad privada, pues era mucho más difícil. También entonces, pues el ICFES, en la época que yo lo tomé, era cuando demoraba 2 días, que era sábado y domingo. Ahora es como mediodía nomás. Tuve un puntaje del ICFES, bueno, pues está por encima del percentil superior. En ese entonces era como 340, creo que era el máximo, era 400, pero pues digamos que por encima de 300 ya era un valor muy alto. ¿Cómo fue el tema? Yo solamente apliqué a la Universidad Nacional. Yo me gradué joven, de 16 años. Me gradué de 16 años y un mes, 2 meses más o menos. Era el más joven de todo el salón, de lejos. Mis amigos del colegio oscilaban cuando se graduaron entre
18, 19, 20 años. Entonces, digamos que mis relaciones de amistad en el colegio, pues eran con gente mucho mayor que yo. Normalmente me llevaban 4 o 5 años. O sea, cuando ellos se graduaron, ya eran mayores de edad. Yo ni siquiera había sido, claro. siquiera había tenido la cédula. Yo me presenté a la Nacional, fue la única universidad que me presenté realmente. Mi papá es graduado de la Nacional, él se graduó de químico farmacéutico, no sé en qué año, como en el 54, creo que una cosa así, no estoy realmente seguro. Mi papá, pues cuando me tuvo, ya era un papá mayor, él me tuvo de 44 años, pues él estudió en la universidad y pues digamos por ese tema de haber sido graduado él de la Nacional, pues yo también me incliné por la universidad. También cuando yo me presenté, yo no tuve tour como ahora hacen la mayoría de universidades que hacen tour para los colegios donde les muestra la universidad. No, a mí en ese entonces era la referencia que había. Uno compraba el periódico, compraba el formulario, presentaba el examen que demoraba, creo que era un día o día y medio también, y después como a los 8 días salía el domingo en la página, en el tiempo, salía el listado de los que habían logrado pasar y uno se buscaba y ahí se encontraba. Y pues finalmente yo O pasé, no se el, encontraba. o no se encontraba, que era lo más triste. Afortunadamente yo pasé de primerazo, o sea, y pasé a la carrera de primera opción. eh, entonces, pues digamos que no tuve ese momento. Mi hermano también se graduó de ingeniería química en la Nacional. Él sí se presentó como 3 o 4 veces. Entonces, ¿Él y es pues menor? digamos que sí, él es menor. Pues, yo fui el mayor de 3 hermanos. Mi papá ya falleció hace 25 años más o menos, 24, 25 años falleció. Soy el mayor de 3 hermanos, 2 hombres y una mujer. Mi hermano estudió ingeniería química y se graduó de ingeniería química de la Nacional. Mi hermana decidió no estudiar nada formalmente. Ella tiene muchos fundamentos comerciales y trabaja en el área comercial y en el área de marketing. Y pues yo soy el mayor y pues digamos que de la familia cercana, tanto por papá como por mamá, fue el primero, sin contar a mi papá, que entró a la Nacional. Y pues obviamente fue el primero que estudió ingeniería de sistemas. En el colegio donde yo estudié, no había muchos computadores, creo que no había computadores, hasta no me acuerdo, porque en ese entonces, pues los PCs, los IBM, que eran los originales, pues eran muy pocos los que llegaban a Colombia y el costo era bastante alto. Entonces, lo que sí había y que era también una razón por la cual quise estudiar ingeniería de sistemas era el Atari 2600, los Nintendo, las consolas de videojuegos, pues Sí. así se comercializaban mucho más. Entonces, y había un amigo que tenía un Atari y después tuvo un Nintendo, eso era el NES, Nintendo Entertainment System, con el que jugábamos, y pues digamos que ahí le cogí también mucho gusto a la ingeniería de sistemas, porque además de lo que les mencionaba, de que no quería, de que lo que quería estudiar era un trabajo que no me implicara contacto con gente, yo quería construir videojuegos, realmente. Pues obviamente no se dio en los primeros años, bueno, ni en los últimos años de carrera solamente, después como de 20 años de graduado fue que pude hacer algo de videojuegos, pero pues digamos que era una de las motivaciones. Entonces, bueno, entré a la Universidad Nacional. Recuerdo todavía que pues, yo iba acompañado, antes de entrar como estudiante, a las fases iniciales de matrícula y todo ese tipo de cosas, iba acompañado por mi mamá. Pues cuando yo tenía 16 años, era todo chiquito, bajito y bastante miedoso. Con decirles que yo empecé a coger bus y buseta en ese entonces, cuando empecé a ir a la universidad. Yo antes no cogía bus y buseta. Por Era ejemplo, en cerquita mi de la época, casa. sí, yo estudiaba como a 5 cuadras Claro. de la casa, entonces no era necesario coger bus ni buseta. Entonces yo aprendí a coger buseta y la primera buseta que cogí solo fue la que me llevaba de la casa a la universidad. Eso fue en el primer semestre del 87. Recuerdo mucho que la ruta era de una empresa de buses, pues ya, pues, como el CTP ya no existen, se llama Rápido Pensilvania y el número de ruta era la 98, que salía por Timisa, cogía las Américas, cogía por la 50 y llegaba a la universidad por la entrada pasaba cerquita a la 26, pero yo me bajaba en la entrada de la 45. Cuando yo empecé a estudiar, todavía no había puente. Por ejemplo, el puente ese curvo
que viene de la 45 para coger Bien. la 30, ese puente no existía. Manuel, señor. No, una preguntita, que vas muy bien, está muy interesante el tema. Oye, el Asperger es de enfermedad presidencial, ¿no, Daniel Fernando? No sé, eso dice que tiene el presidente, pero dicen que la tienen muchas personas, pues Sí, dicen que Messi la tiene, que Elon sí, Musk la tiene, Messi, pero realmente en el tema de Asperger, el trastorno, pues digamos, no se considera una enfermedad porque no es algo que tenga cura, por tienes ejemplo, todo lo razón, primero. Todo tienes lo que razón. tiene, esto está dentro de una cosa que llama el trastorno del espectro autista, que se llama TEO, Sí, sí, TEA, perdón, es que el siglas. me suena mucho el no querer interactuar con gente, porque yo hice un estudio sobre la psicología del programador y Mm, mis dos referentes fueron Freud y Schopenhauer. Freud sí, habla de la hora del programador, habla de la persona, de la soledad buscada, ¿no? Que es muy sí, dado por intelectuales, por músicos, sí, por literatos, en el caso nuestro de programadores, y la sí, califica como un poquito de diferenciación de lo social. Pero Schopenhauer habla de la soledad del ser, no me acuerdo el nombre exacto, que le da, y le da un homenaje a los que se aíslan para trabajar solos. Y dice, creen en sus ideas, no necesitan, por decirlo en una palabra moderna, no necesitan combo, ¿de acuerdo? De tal mm, manera que es una característica que habla mucho de la psicología del programador, que es sobre sí. el tema del cual yo estaba trabajando, ¿no? Sí, y digamos que en lo que he podido, pues en mi recorrido profesional, he visto que, pues no tengo indicadores, pero hay muchas personas con un trastorno similar al mío que escogen esta carrera porque, por lo mismo, porque interactúan principalmente con máquinas y no tienen que interactuar con personas, porque una de las características principales del TEA, y en el caso específico de Asperger, es la dificultad para interactuar socialmente. No es tanto que no se quiera o se quiera, sino que es muy difícil interactuar socialmente. Por ejemplo, una de mis características ya como persona es que yo tiendo a ser bastante literal. Se me dificulta entender el sarcasmo, por ejemplo, y la ironía, y pues todo lo que eso lleva en un tema de comunicación. Por ejemplo, en temas de negociación, yo era muy malo, ahora soy malo, que he mejorado. Porque todos esos temas de que se tienen en cuenta de los detalles de la cara, de los tonos, se me dificulta entenderlos inicialmente y pues después de mucho trabajo personal es que he logrado pues mejorar. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, yo me muevo un poco cuando estoy hablando. Sí, Eso forma una parte de las estrategias que vine aprendiendo como para poder concentrarme y para poder bajar un poco la Pues, ansiedad pues, la ansiedad y nada. Pero pues digamos que son trastornos, pues que son maneras que uno aprende con el tiempo. Pero bueno, siguiendo con el tema, y digamos que dentro del tema, ahora pues que me diagnosticaron viejo, porque realmente me diagnosticaron como a los 47, 48 años, me diagnosticaron el tema, fue que entendí muchas acciones o maneras o comportamientos que tuve tanto en la universidad como pues, posteriormente en la universidad. Bueno, entonces, eso fue entre septiembre y octubre, fueron la etapa inicial de la universidad, donde uno empezó a ir a la universidad a hacer los procesos de registro, de matrícula, estamos hablando fue en noviembre del 86. Hubo una sesión como de 2 días donde nos citaron a todos los que habíamos pasado a que nos conociéramos. Entonces, ahí fue donde conocí a varios de las personas con las cuales aún trabajo. Por ejemplo, mi socio en la empresa, pues ya hablaremos más tarde de la empresa, mi socio de la empresa, él entró el mismo semestre que yo a la universidad. Él entró en el primero del 87. No entró en mi mismo grupo porque en la universidad, cuando organizaban, los códigos los asignaban por orden alfabético. Mi código era el 253430. Y ese es un código que uno nunca se lo olvida. Todavía me acuerdo. Y yo estaba entre los que estaban entre la letra A y la letra esa era como la letra G, más o menos, que estábamos ese primer grupo. Creo que Beatriz tiene la mano levantada, o no, Sandra, o es una no, mano. no, Ah, no, mentiras.
Es que mi Vamos mouse de... se ve como una mano levantada. Ya lo vi que me confundía. Entonces, el primer semestre de la universidad, pues digamos que fue un golpe, y lo llamo golpe, fue un golpe duro porque yo estaba acostumbrado a un tipo de manejo, a un tipo de actuar dentro del colegio. Pues que el colegio era un colegio pequeño. Cuando yo me gradué solamente había un 11, un sexto. No éramos más de 25 o 30 personas. Ahora entré a la universidad, habían en primer semestre de ingeniería de sistemas, habían más o menos 100 personas, de las divididas en tres grupos más o menos de 30 a 35 cada uno, donde nadie se conocía con nadie, nadie vivía cerca de nadie. Había gente de mi edad, había gente de mucha edad. En esa época se veía mucho los que habían aplazado por servicio militar, entonces que les aplazaban un año, entonces realmente no eran del semestre en el que nosotros entramos, sino habían pasado el semestre un año antes. Entonces, que esos eran los códigos 2532. También conocí varios que habían estado en el ejército, que habían estado en el ejército, o sea, no exactamente en combate, pero sí cerca del combate. Ajá. Entonces eran personas que ya tenían un recorrido a nivel de vida, pues mucho mayor que yo, un chinito flaquito, en entonces era delgado, flaquito, chiquito, bajito, bonito, que no había conocía nada, pues y una cantidad de personas que ya habían pasado por mucho. Habían varios que habían cambiado de carrera. Por ejemplo, en esa época, y creo que todavía se mantiene, la cantidad de mujeres que entraban a estudiar ingeniería de sistemas era muy bajo. Uy, Recuerdo que en mi semestre de los 100 eran como 5 o 6 mujeres que habían entrado a estudiar ingeniería de sistemas. Todas muy pilas y creo que casi todas acabaron. O sea, tenían mucho más disciplina que los hombres. Creo que a hoy el número ha subido, pero pues todavía no está cerca de ser la mitad. Bueno, y entonces empezamos ese primer semestre con todos esos miedos, pues yo solamente sabía coger una ruta de bus, pues lo que me llevaba a la universidad. Tenía clases todos los días a las 7 de la mañana. En el primer semestre no vi nada que tuviera que ver con la carrera. Nada, no vi ninguna materia que tuviera que ver con la carrera. Como estaba organizada en ese entonces el pensum, había muchas materias que dictaban a todas las ingenierías. En ese entonces había 6 ingenierías, si me acuerdo. Está ingeniería civil, pues que es la primera de la universidad. Está ingeniería mecánica, estaba ingeniería eléctrica, estaba ingeniería agronómica, agrónoma, estaba ingeniería de sistemas y me falta una y no me acuerdo cuál, ingeniería química. Esas eran las 6 ingenierías que habían entonces. Creo que ahorita en la universidad ya hay más ingenierías porque sé que hay electrónica, sé que hay industrial y sé que hay otras dos o tres así nuevas. Pero entonces, el énfasis de los primeros 4 semestres en ingenierías, el énfasis fuertes era matemática. Entonces yo veía cálculo 1, física 1, veía álgebra lineal, veía creo que en primer semestre empecé a ver electivas, una de las cosas de la universidad que siempre me gustó y que, pues, que creo que todavía mantiene, es que uno puede ver carreras, materias de otras carreras. Yo, por ejemplo, vi Historia del Arte 1 y 2 y vi novela latinoamericana en las primeras electivas. Y por temas de la tesis, sé que me estoy pasando, pero por tema de la tesis vi 3 materias de psicología, porque mi tesis tuvo que ver con psicología. Ahorita más tarde les cuento qué es. Bueno, ahí en el primer semestre empecé a formar un grupo, pues empecé a conocer los primeros amigos de la universidad con los que empecé a hacer tareas. Bueno, una parte importante de diferencia del colegio a la universidad es que en el colegio uno era alguien, ahora uno era Fernando Cortés, por ejemplo. En la universidad uno no era nada, era, era un un número, número. 2534, un número 253430, y para efectos de profesores y de interrelación, pues bueno, pues era uno más. Pues, creo que en ese momento en ingeniería hay como 5.000, 7.000 personas en total, entonces uno más. En el colegio a uno lo conocía el rector, a uno lo conocía el profesor, uno tenía un director de grupo. En la universidad no tenía un profesor asistente que pues nunca es que sirviera para mucho, por lo menos al principio, ¿no? Entonces digamos que ese tipo de maduración fuerte, pues impactó. Eh, eh, pues el primer semestre fue un primer semestre, no fue fácil. eh, Perdí una materia, perdí física.
eh, ni me acuerdo porque perdí física, pero pues digamos que los primeros 2 o 3 semestres fueron mucho de tema de adaptación, de poder adaptarme. También perdí no, creo que perdí cálculo 1, mentiras, y en segundo semestre perdí física 2. Entonces uno empezaba a ver, por ejemplo, en el colegio, uno veía que pues uno le podía ir muy mal en un parcial, en un examen, cosa que a mí no me iba, porque a mí me iba bien, pero uno le ponía, a mis compañeros les ponían cuando le iba mal, les ponían 2. Yo tuve en segundo o tercer semestre un primer parcial de microprocesadores que saqué 0,5 y la logré pasar con 3,1. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en el colegio, fue como en cuarto, quinto bachillerato, estamos hablando de 84, 85. Una vez me saqué en una previa, no lo llamaba entonces una previa, me saqué una previa de español, me saqué como 6. Eso en el colegio era sobre 10. Y recuerdo que ese día que me enteraron el 6,6, me puse a llorar de la tristeza porque había sacado 6,6. Entré a la universidad y sacar el equivalente que era 3,2, 3,3 era un premio. O sea, ese es el tipo de cambios que uno Eh, experimentaba Daniel, respecto Daniel, a todo. Señor. en la reunión de las, como esto proviene de redes, ¿no? De la red de programas de ingeniería de Ujú. sistemas que tú sabes somos 100 universidades. Acabamos de hacer la reunión anual, creo que había unos 45 universidades. Una de ellas nos contaba que tenía un alumno que solo sacaba 5. Y los profesores se preocuparon y comenzaron a ver cómo se rajaba en una materia, porque parte de la pedagogía estaba en saber manejar la frustración de una rajada. Sí, Y lograron un así día es. que sacara un 2,8 y entró en depresión. ¿Sí? Pero es una Es historia muy simpático. bonita porque era formativa, ¿no? Es que tiene que ver con lo que acabas de contar. Claro. Sí, Y unos casos de los que se ven en el tema de la universidad, y creo que se veía mucho más en mi época, es que uno podía ver compañeros de varios estratos sociales Claro. estudiando la carrera. Entonces, no solamente, y ahorita digamos que pues, se tiene la concepción o la idea de que el que entra a la universidad pública es porque no tiene plata para pagar una universidad privada, básicamente. Ujú. Pero en ese entonces no existía ese estereotipo, y yo tuve la oportunidad de tener conmigo compañeros que eran gente de plata, o sea, gente que tenía plata. Básicamente uno cómo sabía eso. Habían los valores de las matrículas. Cuando yo entré y hasta que yo salí, porque digamos que eso se mantuvo para todo tiempo, estaban los que pagaban 325 pesos. Esas eran las personas que, de acuerdo al estudio que hacían cuando entraban, eran los que menos capacidad tenían, menos capacidad de pago tenían, Esos. o provenían de alguna comunidad con alguna limitación. Pues básicamente era eso. Que eso era, en mi percepción, eran básicamente el 90 al 95% de los estudiantes. Uf. Después estaban los que pagaban más de 325. Yo, por ejemplo, pagaba 3,025, porque era que pagaba, que eran los que pagaban más. ¿Y Éramos era de por clase. declaración de renta ahí? Yo no me acuerdo si, creo que sí, pero creo que eso entró después de que ¿cómo se llama? Se logró ser más objetivo cuando fue la alcaldía de Antanas, porque él introdujo varios cambios en el tema de la entrada. Entonces, hasta donde recuerdo, mi papá no declaraba, no está de acuerdo, mi papá no hacía declaración de renta, y mi mamá no trabajaba. Ahora, de por sí mi mamá no había estudiado nada porque ella apenas se había graduado de quinto primaria. Mi mamá venía de Boyacá y pues ella sabía leer y escribir, era muy inteligente, pero pues provenía de una familia de un Por entorno raro. bastante complicado. Entonces, y no, era un entorno bastante complicado. Entonces, pues mi mamá llegó hasta quinto primaria, pero ella sí vivió de viva sangre, por decirlo algo, todos los temas de discriminación por ser mujer y de discriminación por venir de Boyacá. Entonces, pues ella no tuvo la oportunidad ni de graduarse de bachillerato ni de estudiar en la universidad, pero era muy inteligente y era muy buena para las matemáticas. Entonces, yo tuve la oportunidad bueno, en el tema de la matrícula, y estaban los que ganaban, varios de mis compañeros pagaban 33,325, que era el máximo valor de matrícula en la nacional en ese entonces. O sea, O eran sea, 300, 3.000 y 33.000. sí. Exactamente. Entre los 300 y los 3,000 había algunos que pagaban 1,000 o 2,000, pero pues digamos que no eran muchos. Pero digamos que esos eran
los rangos. Había otro escala que eran los que pagaban como 10.000 pesos. Pero entonces yo estuve, entonces básicamente uno sabía que los que pagan 125 eran personas o que normalmente venían de afuera, o sea, venían a estudiar de Boyacá, venían a estudiar de Tolima, venían a estudiar del Meta. Estaban los que pagábamos 3.000, que éramos locales, pero pues no, pues, no tenían mucho ingreso. Ya después estaban los que estaban 10.000, ya eran los que los papás tenían una casa, un carro, todo ese tipo de cosas, y ya los de 3.000, que pues ya eran los que tenían plata, que a veces llegaban en carro propio, pues estamos hablando del 87, que no era normal que un muchacho tuviera carro propio, ¿no? No es como ahorita, que pues, bueno, yo Sí. aprendí a manejar hasta los 30 años que compré mi primer carro y no lo sabía manejar. Yo tengo un hijo que tiene en este momento 20 años y él ya maneja de los 18 años y él ya coge el carro y es como si fuera él. Esos son los cambios generacionales. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer compañeros y compañeras de muy buenos colegios que sabían mucho. Y ahorita que el profe Manuel hablaba de un estudiante que sacaba solamente 5, recuerda a un compañero, Pablo Figueroa, todavía con él me encuentro. Él se graduó de la Nacional, pero ahorita está muy metido con los Andes. Él siempre sacaba 4.5, 4.6, 4.7. Yo nunca le vi que sacara menos de eso. Era realmente muy bueno. También, y otros como del grupito de él se casó con una mujer, Claudia Díaz, que era mi compañera en primer semestre, era mi grupo en primer semestre. Ella también era muy buena, 4.5, 4.6, 4.7. Digamos que era un grupo de los que eran muy buenos. Pablo se graduó de la universidad a los 5 años. Yo me gradué como a los 7 años, no solamente porque haya perdido materias, esa fue una Por motivación, las huelgas. sino también no, y no tanto, realmente, digamos que se tiene, voy a hablar de las huelgas, se tiene la percepción de que uno perdía mucho semestre en la universidad por eso, pero realmente por las protestas y por las huelgas no perdí ningún semestre. Mm. A mí me tocó después de que una de las grandes razones por la cual se protestaba en la universidad era por residencias, se llaman las residencias, y por los restaurantes, que eran unos beneficios que habían ganado los estudiantes hasta el 84 más o menos. Entonces, hasta el 84, en la universidad, y dentro de la universidad, habían edificios de residencias donde vivían estudiantes y había una cafetería y un restaurante administrado por la universidad donde los estudiantes pagaban muy poco y ahí comían. Debido a unas protestas muy fuertes que hubo entre 84 y 85, donde hubo inclusive estudiantes muertos, y bueno, y obviamente también está el tema de que esas residencias se volvieron focos, no tanto de delito, pero sí de guerrilla, porque la universidad está ligada históricamente con temas de guerrilla. Entonces, sí era cierto que en residencias habían temas de guerrilla. Eso no, decir que no, eso es una falsedad. Entonces, a raíz de eso, entonces, la universidad, pues más que la universidad, el gobierno y la universidad decidieron cerrar las residencias y decidieron cerrar el restaurante. Entonces, muchos de las materias que yo tomé eran edificios que originalmente eran de residencias, pero que ya no fungían como residencias. Eran salones que habían adecuado pequeñitos, o sea, con no más de 10 personas, donde habían vivido personas. Y el restaurante en el que conoce la universidad, en el centro de la Plaza Che, a un lado quedaba lo que era el restaurante, que era una edificación grande. Eso lo cerraron, se abrió una cafetería pequeña, le decían el Wimpy, y el resto lo volvieron temas de deportes. O sea, ahí construyeron un polideportivo, hicieron las oficinas de cada uno de los diferentes deportes que la universidad brindaba. Y con eso lo que hicieron es que la cantidad de protestas bajó muchísimo. Bajó mucho, bajó muchísimo. Entonces ya no eran protestas que demoraban 6 meses, 7 meses, ¿no? Ahora la protesta demoraba un día y lo máximo que yo recuerdo que duró cerrada la universidad por una protesta fue como 2 semanas en el tiempo que yo estudié. Pues estamos hablando del 87 que entré al 97 que me gradué. Bueno, aunque realmente el último año y medio no tuve materias, pero pues que lo considero como estudiado porque fue hasta que me gradué. Que tenga todo un poquito de agua porque estoy hablando harto. Ah, sí. O sea, el cierre de las residencias cambió el perfil de los Sí, estudiantes. lo cambió dramáticamente, pero dramáticamente. ¿Qué hizo la universidad y que muchos de mis compañeros tuvieron? Para reemplazar ese tema de darles directamente la, la vivienda y la comida, se inventó lo que llamaron préstamo beca.
El préstamo beca era un estipendio mensual que daba la universidad, era el equivalente más o menos como a un 50-70% de un salario mínimo. Pues yo no apliqué porque pues no consideraba que necesitaba, pero muchos de mis compañeros, sobre todo los que venían de afuera, aplicaban al préstamo beca. Entonces, la universidad les daba un rubro pues, para manutención mensual, que ellos veían si se lo gastaban en vivienda, en comida, lo que hacía. Obviamente tenían que demostrar que lo necesitaban, ¿no? Bueno, eso no era así porque sí. Y pues cerró residencia, cerró restaurante y daba préstamos beca. En ese préstamo beca ¿por qué se llamaba préstamo beca? Porque nacía como préstamo, pero si el estudiante al final de cada semestre, lograba estar en un porcentaje de las notas más altas, le hacían un porcentaje con donación. Pues, el papel, le daban un porcentaje con donación. Entonces podía hacer una condonación hasta el 100% cuando estaba, creo que era el 5% de las notas más altas, hasta como el 50% cuando estaba entre el 20 o 30%, algo así. Entonces las personas aplicaban, condonaban, y el que no le iba bien, pues le quedaba la deuda para que creo que eran como 2 años después de que se graduara, tenía que empezarle a pagar a la universidad. Firmaban un Entonces con pagaré eso o es que algo. sí, pero no pagaré. Entonces con eso era que se mantenían un porcentaje alto de los estudiantes, sobre todo los que entraban conmigo en la universidad, con el préstamo beca. Pues ahí estaban los que necesitaban préstamo beca. Pues digamos que bueno, finalmente en el tema del estudio en la universidad, pues los años pasaron, las materias pasaron. Yo empecé a ver programación en el 80, eso fue como el 88, creo que vi la primera materia, como en tercer semestre, que era como fundamentos de programación, una materia, tenía algo así ese nombre. En ese entonces la universidad no tenía redes de PCs, o eran muy restringidos. Nosotros trabajamos en esos temas de programación en dos sistemas, en un IBM 360. Yo alcancé a trabajar en los primeros semestres, como el segundo semestre, Sí. alcancé a conocer las tarjetas perforadas, las que uno metía ahí dentro del lector de tarjetas perforadas. En la universidad tenía un sistema 300 y después trabajamos con un sistema que se llamaba BAX, que era, no me acuerdo casi, pero en ese programa en Pascal, por ejemplo. Yo parte de lo que aprendí en la universidad fue aprender a programar en Pascal y a mí me iba bien programando en Pascal. Obviamente también programé en Fortran, yo programé en Claro. Fortran, programé en Assembler, programé en C, que eran lenguajes, digamos que en ese entonces no había tanta cantidad de lenguajes como hay ahorita, eran mucho más contados. Alcancé a programar en RPG. en RPG, alcancé también a programar, pues porque como estaba pegado al sistema 360, porque entonces el sistema Y en COBOL, 360 le hicieron claro, COBOL. En COBOL claro. fueron como 3 semestres de programar en COBOL. Y aún más, después de graduarnos y ya con la empresa montada, eso que aprendimos a trabajar en COBOL nos sirvió porque pues, nuestra empresa trabaja mucho con sector financiero. Mucho de las plataformas del sector financiero Están pues en están en COBOL. COBOL. Siguen en Entonces, bueno, COBOL. y siguen en COBOL, exactamente. Entonces, bueno, la interacción con la universidad, pues, bueno, ¿qué semestre fue un semestre importante? Estamos hablando del 90, eso era cuando ya estaba como entre quinto y sexto semestre. Ahí fue donde ya me relacioné más con el que es mi socio actualmente. Él se llama John Sousa, obviamente también graduado de la universidad. Eh, Ahí empezamos a trabajar, ya nos habíamos cursado en par de materias antes, pero digamos que ahí empezamos a trabajar ya juntos. Él siempre ha sido muy, muy inquieto, muy inquieto. Él hizo teatro, por ejemplo. Yo hice karate Mm. en la universidad. Y nos encontramos en un tema académico y creamos un grupo de estudio. La universidad, a través de la vicedecanatura de Bienestar Social, promovía que los estudiantes crearan grupos de estudio. Entonces nosotros creamos un grupo de estudio que se llamaba Sistemas, Estudio y Trabajo, SET. Y nosotros dentro de ese grupo de estudio hicimos varios eventos a lo largo como de más o menos 2 años que duramos nosotros dándole fuerte a ese tema, ligados con computación gráfica, ligados con procesamiento distribuido, hablamos también algo de inteligencia artificial, donde hacíamos algunos eventos de capacitación, conseguíamos algún experto que nos ayudaba a la universidad a conseguirlo para dar algún curso no formal acerca de algunos temas.
y como parte del grupo de estudio de SET, estuvimos en dos encuentros de ingeniería, de estudiantes de ingeniería de sistemas. Recuerdo mucho uno en el 90-91 en Manizales. Fuimos a Manizales creo que era el segundo o tercer encuentro de estudiantes de ingeniería de sistemas. Entonces ahí nos encontramos, no sé, eso fue como a mitad de año, nos encontramos, no sé, éramos como yo creo que unos 1.000 o 1.500 estudiantes de ingeniería de sistemas de todos lados. Éramos la única delegación de la Nacional de Sistemas, obviamente, y pues ahí interactuamos con otros estudiantes. Ahí conocimos gente de los Andes, gente de la Javeriana, no me acuerdo quién más tenía en ese entonces, ingeniería de sistemas. No eran muchas realmente las carreras que tuvieron ingeniería de sistemas. Y entonces, pues digamos que eso permitió Las, también empezar a conocer más gente. Señor, no, hablabas de universidades. sí, las universidades, no recuerdo cuáles más tenían, Sí, no eran muchas las universidades. no eran muchas, realmente no eran muchas, porque además no era una carrera en ese entonces, y creo que solamente hasta hace como 10 años, era una carrera muy poco sexy. O sea, Sí, todo el que entraba a estudiar esa carrera era porque estaba, y a mí me lo dijeron literalmente familia, estaba medio loco. O sea, que uno iba, que uno porque iba a estudiar esa carrera que pues lo normal es estudiar o derecho o medicina o contaduría, pero que esa carrera de sistemas, que esas máquinas me acuerdo que una tía me decía, esas máquinas del demonio. Entonces, eso siempre existía y pues digamos que eso existió durante mucho tiempo. Yo recuerdo un profesor él fue decano de la facultad, Isaías Peña, que él hablaba que todos los ingenieros éramos unos locos que andábamos con un poco de libros debajo de los brazos en inglés, que no le hablábamos a nadie y a todo el mundo mirábamos feo. Esa era y uno iba a ver en ese entonces, y si era así. Toda se tiene la visión de que el ingeniero de sistemas es la persona que lo mira a uno feo, le habla en inglés, le habla en siglas y no le interesa si uno no entiende. Y eso todavía se ve mucho. O sea, solamente hasta ahora es que cuando ya han entrado los temas de experiencia del cliente, del manejo de las emociones, es que ha empezado a sí, cambiar el tema. Pero bueno, es que ya me estoy adelantando. Entonces estamos hablando del 90-91. Entonces, en esos años fue el apogeo del grupo de Sistema de Estudio de Trabajo. Trabajamos muy de la mano con la universidad. La universidad no tenía muchos recursos, pero nos ayudaba con recursos básicos. Por ejemplo, parte del viaje a Manizales, que fue en bus, lo hicimos con plata de la universidad. O sea, la universidad nos puso el bus para llevarnos, ayudó a pagar la inscripción, nos ayudaba a conseguir los expertos que daban las charlas. Nosotros empezamos a estudiar por nuestra parte también esos temas de computación distribuida, de computación gráfica y de inteligencia artificial, que son los que me acuerdo. Y programación orientada por objetos. Me acuerdo que en ese entonces empezó a llegar fuerte el tema de la PO, la programación orientada por objetos. Y de eso hicimos dos seminarios, donde en el segundo alcanzó a venir gente de afuera de la universidad, o sea, no solamente interno de la universidad, sino gente fuera de la universidad. Y pues la universidad nos ayudaba mucho en eso. Y la universidad a ese tipo de grupos le permitía que fueran a presentarse a los nuevos estudiantes que llegaban. Entonces, en esas sesiones que yo les decía que antes de que uno entrara a estudiar a la universidad, lo llevaban como 2 días para presentarle a la universidad, a nosotros nos dieron la oportunidad de presentarnos como grupo de estudio ante los primíparos que llegaban, pues para ver si alguno se quería vincular. Eso lo hicimos 90, 91, 92, 93, y especialmente el 92 es importante porque en el 92 encontramos un grupo que fue muy afín a nosotros. Y yo les puedo decir que en este momento yo tengo mucho más contacto con los ingenieros y además con los no ingenieros que estuvieron en ese grupo del primero del 92 que con la gente de mi carrera, con los que estudiaron conmigo. Entonces ellos son 20, mi código era 25, 34, 30, como les dije al principio. Entonces yo tengo muchos más amigos con los cuales mantengo la amistad con los 25, 42, que eran los del primero del 92, que con los 25, 34, que fueron los míos. Hubo un feeling muy, muy, muy fuerte. Y ellos, de ese grupo, entraron varios, muchos, varios. O sea, entraron más o menos unos 15 al grupo de estudio. Y en ese 91 y 92 alcanzamos no solamente a hacer eventos de ingeniería de sistemas, sino hacer eventos con ingeniería química, porque resulta que la universidad asignaba unos cuarticos parecidos así los que les decía de los cuartos
de los que había estudiado, de los que habían sido residencias, nos asignó una oficina, que era un cuartico de esos. Pues la oficina era 2 mesas, no, mentiras, 2 mesas y como 10 sillas. Pero ahí uno se podía encontrar, era administrado por uno, se podía encontrar a planear actividades. Y bueno, y ahí sí quiero ser muy Eres claro. como líder ahí Nosotros de nunca, semillero de eso. sí, eso formaba parte de eso. Nosotros nunca tuvimos ninguna perspectiva política. O sea, nada que tuviera que ver con izquierda, con derecha, con arriba, con abajo, con guerrilla, con nada de eso. No, nosotros éramos totalmente agnósticos en el tema político. Éramos 100% académicos. Sí habían varios compañeros nuestros que sí tenían su perspectiva política clara y que eran activistas fuertes, pero pues nosotros como grupo no. Y gracias a ese tema del viaje a Manizales, de los eventos, fuimos los primeros que participamos por parte de la universidad en un programa que nació primero en los Andes, que se llama Opción Colombia. No sé si han escuchado Opción Colombia. Opción Colombia fue un programa que nació en los Andes, el cual buscaba que personas que estaban estudiando varias carreras, en el caso de nosotros, ingeniería de sistemas, y de la mano de algunas instituciones del Estado, como el DRI, como el IDEMA, pues, varias que sea, fueran y ayudaran en temas de tecnología en sitios apartados. Entonces, por ejemplo, en la que yo hice, yo estuve con el fondo DRI, el que era el Fondo de Desarrollo Rural Integrado. Era un fondo dependiente del Ministerio de Agricultura que tenía sedes en las principales capitales del país. Entonces yo fui con el fondo DRI, yo estuve 3 meses en Bucaramanga y 3 meses en Barranquilla. Entonces, a nosotros nos entrenaban en algo que necesitaba cada una de las regionales. En el caso nuestro era a instalar unos servidores SSO Unix. Ahí fue donde yo aprendí Unix fuertemente. Teníamos que instalar unos servidores de SSO Unix con disquetes. Estamos hablando, obviamente, en ese entonces eran los disquetcitos y el Unix tenía como 30 disquetes que uno tenía que empezar a meter saque y meta, saque y meta, saque y meta, saque y meta. Y que pues si alguna cosa ya se dañaba un disquete, estaba uno en la mala, porque o tenía que buscar cómo lo recuperaba o tenía que ir a pedirle a que alguien le prestara necesito el disquete 35 del Unix. Entonces, a veces amigos se lo mandaban. Y yo estuve en Barranquilla y estuve en Bucaramanga. Eso fue el primero del 91 si no me equivoco. Yo inicialmente iba a estar en vacaciones. No, mentira, fue el segundo del 91. Yo inicialmente iba a estar en vacaciones, pero finalmente me quedé 6 meses, 3 y 3. Por quedarme allá, a mí me echaron de la universidad. O sea, a mí me sacaron porque como no me matriculé ni nada, entonces me sacaron de la universidad. Sino que gracias al contacto que teníamos con bienestar universitario y al trabajo que habíamos hecho con la carrera y el tema ya del encuentro de estudiantes, me reintegraron como a los 15 días. Sea, yo duré chavo y me reintegraron. Pero pues ahí fue el primer contacto profesional. Y ahí sobre todo en Bucaramanga, tuve la oportunidad de conocer dos cosas. Primero, acompañé a varios de las personas que trabajaban en el DRI a pueblos, porque ellos, era un fondo de desarrollo rural, entonces lo que tenían que hacer era ir a los pueblos a mirar cómo desde una perspectiva rural tenían que se implementaban programas de apoyo en dinero, en semillas, en cosas de esas de cultivo. Entonces, varias veces, sobre todo en Bucaramanga, acompañada a los pueblos a ver eso. Y eso primero, pues, me permitió conocer cómo trabajaban en los pueblos esos fondos y el tema político, porque ahí sí se veía el tema de la política. Entonces, que es que tal persona la colocó tal político, entonces esta persona no importaba que no hiciera nada, pero pues no se podía decir nada porque era colocado por un político. Ahí aprendí a comenzar. Y a nivel técnico, aprendí también muchísimas cosas. O sea, todo lo que aprendí, la mayor parte de lo que aprendí de Unix, que apliqué en los primeros años de la carrera, lo apliqué fue ahí. Lo aprendí fue ahí. Y el método del ingeniero, echando a perder. Sí. Va. Prueba y error. Entonces, instalé no sé cuántas veces el SSO Unix. Ese Unix venía con tres cositas de ofimática. Una se llamaba Lyrics, que era un procesador de texto. Obviamente, estamos hablando del 90-91, que era un procesador de texto, nada comparado con era más difícil de manejar que un WordStar desde entonces.
había una hoja de cálculo, no me acuerdo el nombre, y había una base de datos. Entonces, yo en ese entonces tenía que enseñarles al personal del DRI a que aprendieran a manejar Lyrics y las demás, y las otras herramientas. Yo construí manuales, hice manuales porque los manuales pues de eso venían en inglés, ¿no? Y pues ninguno de ellos sabía inglés. Entonces aprendí, yo ahí fue mis primeros contactos con el inglés, porque en la universidad en ese entonces el inglés no era obligatorio, no había que darlo. Entonces ahí fueron mis primeros temas con el inglés. Les hice manuales y manuales muy detallados. Yo cuando escribo tiendo a ser un poco detallado para que ellos aprendieran y ellos aprendieran a manejar Lyrics, aprendieran a manejar la hoja de cálculo. Y otro tema de anécdota. Nosotros instalamos eso en un servidor Olivetti. Olivetti era conocido por sus máquinas de escribir. Y el gobierno colombiano, a través de Fondo había hecho un contrato grande donde ha comprado como 40 servidores Olivetti, donde a nosotros cuando nos mandaban a cada sucursal, a cada regional, nos mandaban con los medios de los Olivetti para instalarlos, y yo ya había mandado por correo las máquinas. Nosotros llegábamos, estaba la máquina ahí, en la caja, y nosotros las destapábamos, instale. En ese entonces, por ejemplo, era muy difícil montar las tarjetas multipuerto. No es como ahorita que tú, pues, como pues, TCP, no, Tiene eran tarjetas componentes, multipuertos que sí. había que configurarlas internamente. Todo eso nos tocaba hacerlo a nosotros. Y ahí empezó a hacer el germen de la parte de la empresa. Nosotros la empresa la creamos en el 92, más o menos un año después de que estuvimos en el fondo DRI, donde ya cuando creamos la empresa, ya el grupo de estudio lo habíamos dejado en manos de la siguiente generación, por decirlo así, de la que digo que fue muy amiga. Mi primera novia, que también fue mi primera esposa, fue una mujer de ese grupo, del grupo del primero del 92. Fue de ahí. Entonces, ahí, pues después de los 7 años se volvió mi esposa. Entonces, en el 92, entonces nosotros ya yo había acabado materias, o me quedaba una materia, digamos que había desarrollado normalmente todo mi tema académico. Perdí en total en la carrera, son como unas 50 materias más o menos. Llegué a perder como unas 4 o 5. Mi área de profundización fue el control numérico. Yo vi 3 semestres de control numérico con un profesor muy bueno que se llamaba Francisco Meluc. Recuerdo bien que los parciales eran de 4 horas. Entonces, uno sabía que cuando tenía que hacer un parcial con él lo citaba a las 2, pero uno tenía que tener libre hasta las 5:30, 6, porque eran parciales larguísimos, complejos, pero esa materia, por ejemplo, me fue muy bien. Fue de las mejores, de las notas que más altas tuve en toda la universidad. Todo lo que tenía que ver con programación lineal, programación no lineal, estructuras numéricas. Me acuerdo que investigación operacional estocástica, procesos estocásticos, teoría de la decisión. Todo eso fueron Buena materias que información. a mí me fluyeron y me iban bien. Las temas de programación, estaban las materias de programación que también las vi. es, eh, Realmente ya no me acuerdo bien los nombres. Vi gestión de proyectos también, vi contabilidad y vi administración, digamos, pero digamos que las materias fuertes no tenían que ver con programación. Finalmente, pues nosotros programábamos mucho en el BLAX, pero ya hablando del 91, 90, 91, pues ya había varios compañeros que tenían PCs. Los PCs habían empezado a llegar fuertemente al mercado 88, 89, y ya 90, 91 ya eran mucho más populares. Eran los PCs grandes, los que tenían el disquete de 5 1/4 y de 3 1/2, porque pues uno podía tener cosas en ambas cosas. Los de 5 1/4 se vivían dañando, porque como tenía la parte que se tocaba, pues. Pero bueno, y ahí uno empecé a programar en Pascal, en C. Uno hacía trabajos con amigos, entonces había grupos, tenía que entregar un programa que haga X cosa, se reunía, uno diseñaba, construía, tiraba código y lo entregaba. Ya en la última parte de Ahora, la ahora, carrera, pregunta. señor, eh, pues generalmente hablamos que en las universidades se enseñan unas tecnologías, unos lenguajes, y que cuando salen los estudiantes se enfrentan a otras tecnologías. ¿Cómo ves eso, esa crítica, digámoslo de alguna manera, esa es una pregunta. más por los estudiantes, ¿no? Sí, esa es una pregunta, y digamos que de mi perfil profesional asociativo, yo, pues, como Edgar sabe, yo pertenezco al clúster de software. Además también pertenecemos a FedeSoft, y realmente con la cámara estamos en dos clústeres: estamos en el de software y estamos en el de servicios financieros. Y cuando el clúster de software se creó en 2012,
Yo fui uno de los fundadores del clúster de software con otras como 10 15 empresas. Uno de los principales problemas que teníamos era lo que se llama divorcio academia-universidad. La academia formaba, porque digo que no ha ido cambiando, estudiantes en unas habilidades que la empresa no necesitaba y en lo que necesitaba, pues no salían sirviendo. Entonces, por ejemplo, y que aún lo vivimos, el tema de base de datos. En temas de estructura de datos, yo alcancé a ver como unos 2 o 3 semestres de base de datos, donde uno pues, veía cómo armar la base de datos, las sentencias de base de datos y empezaba a partir de ahí a escalar y hacer bases de datos más complejas. Hoy hemos visto profesionales de universidades chiquitas, medianas y grandes que tienen muy poco conocimiento de base de datos. Por ejemplo, uno les habla de la tercera forma normal y no entienden uno de qué está hablando. Pero la tercera forma normal es base para cuando uno está construyendo software corporativo, ¿no? Y eso también tiene que ver con temas de programación. Digamos que ahorita se ve mucho lo que tiene que ver como Java, .NET, bueno, no ahora, sino desde hace como unos 15 años, Java, .NET y ese tipo de herramientas. Entonces uno les ponía una prueba para que hicieran un algoritmo sencillo. Alguna vez, incluyendo el de la búsqueda binaria, que es el primer algoritmo que uno le enseñan a programar. Y no sabía, se notaba que no sabían programar. Uno dice, había experiencia, 1 año programando en tal cosa. Entonces uno pues, pedía, hágame un algoritmo sencillo. Y uno veía que no tenían la semántica, no tenían la sintaxis y no tenían el sentido común de programación. Entonces, sí había y eso lo vi sobre todo en el tema profesional en la empresa, sí hay una diferencia clara. Hay muchos temas teóricos, muchísimo tema teórico que le meten a las universidades que no se ve en la aplicación práctica. Y uno veía, y eso sí también ha ido mejorando en las universidades, que había mucho profesor que no tenía experiencia profesional. Y personalmente, la mayoría de los profesores que a mí me dieron clase, no tenían experiencia profesional, eran netamente académicos. Entonces, eso hacía que, que lo que enseñaran a veces no tenía como decir, un símil o una comparación en el mundo profesional. No sé, no sé ya la ventaja o la diferencia con nosotros es que nosotros creamos, cuando digo nosotros, soy yo y mis socios, creamos la empresa estando estudiando. Ah, cuando nosotros creamos la empresa en el 92, nosotros no nos habíamos graduado, nosotros nos graduamos en el 94. Entonces, lo que a nosotros nos tocó aprender estando estudiando, pues para poder montar la empresa. Y las habilidades y las herramientas que aprendimos a usar, nosotros, por ejemplo, los primeros 5 años de la empresa, trabajamos con Informix 4GL. Y a nivel de base de datos, trabajamos con Informix ¿cómo se llama? SE y online, que se llamaba el otro, que era más grande. Y eso nos tocó aprenderlo por nosotros mismos. Y bueno, Claro, eso, ya. Y eso lo aprendimos porque en el DRI, ¿se acuerdan que dije el fondo DRI? La sí. aplicación que trabajaron para las regionales estaba hecha en Informix SE y estaba hecha en Informix 4L. Nosotros no es que hayamos dado mantenimiento, pero nosotros las instalamos. Ujú, Entonces ahí empezamos a conocer el Informis y pues como éramos medio inquietos, aprendimos a jugar con el Informis y a hacer sentencias. Y como vimos que era una herramienta buena, fue la que decidimos utilizar cuando empezamos a crear la empresa. Entonces nuestro primer aplicativo, nuestro primer producto que lanzamos está hecho para Informix y está hecho en Informix 4GL, bajo sistemas operativos SSO Unix, que eran el Santa Cruz Operation, que eran los que trabajábamos. Entonces, digamos que ese tema nosotros no lo vimos tan fuertemente porque como nosotros nos dimos trabajo a nosotros mismos, pues nos tocó aprender lo que necesitábamos saber. Yo realmente como empleado sin ser dueño, he estado en muy pocos, en muy pocos sitios. Entonces, cuando todavía estamos estudiando, teníamos 2 frentes principales. Estábamos con la empresa en el 92 y ya habíamos presentado la tesis, ya habíamos presentado el tema de la tesis. Nosotros, por ser demasiado creativos, por decirlo de alguna manera, planteamos una tesis un poco compleja, que fue la que le dije que me tocó tomar materias de psicología. Nosotros ujú, planteamos de tesis un sistema, ¿cómo se llama? Análisis y diseño de un sistema basado en sistemas expertos, redes neuronales y lógica difusa ujú, para la evaluación psicométrica de personal basados en la prueba 16PF. Entonces, básicamente era construir un sistema basado en sistemas expertos con redes neuronales, que es lo que hoy se llama Machine Learning, y lógica difusa para automatizar
y volver inteligente una prueba psicométrica que se llama 16PF, los 16 factores de personalidad. Nosotros sí, trabajamos en Prolog y trabajamos en Moltol. Entonces, y fue una de las pocas tesis que yo conocí, realmente no conocí ninguna, que tenía dos directores de tesis. Tenía un director de tesis de sistemas, que es un profesor que se llama Alfonso Pérez Gama, no sé si de pronto lo han sí, sí, escuchado, sí, sí. él, Él es él ha sido afiliado, sí, muy, sí, va mucho. él ha sido muy activo. Él salió de la universidad, se pensionó hace muchos años y después abrió otra facultad en otra universidad, después en otra, él ha sido muy activo. Y también teníamos de codirector de tesis una persona, un profesor de psicología. Y resultó que el codirector de tesis de psicología es el psicólogo más grande que ha dado Colombia, que se llama Mm, Rubén Ardila. Él fue el fundador de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional. Y él es un profesor, no sé si esté vivo, creo que está vivo, le perdí la pista. Él fue un profesor reconocido a nivel mundial y él fue nuestro codirector de tesis. Entonces, nosotros realmente, no, la tesis de la universidad está planteada para que uno se demore máximo 3 semestres. mm. Nosotros nos demoramos 2 años y medio. No Uf, porque, pues, o sea, nos demoramos 2 años y medio porque trabajamos la tesis, pero es que teníamos al mismo tiempo, estábamos trabajando en la empresa ujú, porque estamos desarrollando la empresa y como le digo, la empresa se creó en el 92 y nosotros nos graduamos en el 94. Nuestro primer sistema lo pusimos en producción en diciembre del 92 y al tiempo estamos trabajando en la tesis. Entonces, nosotros trabajamos, en la empresa trabajábamos de 9:30 a 10 a 7 de la noche. En la tesis trabajaba de 7 a 11 de la noche. Y pues como la empresa todavía no daba suficientes ingresos, nos conseguimos un trabajo de profesores con la DIAN enseñando Word, WordStar y Lotus. Entonces éramos muestra, profesores de 7 a 9 de la mañana. Nosotros damos clase en la sede de la DIAN de la 34 con séptima, 35 con séptima, sí. que eso yo creo que eso era aduanas antes. Entonces, ahí dábamos clase como 4 días a la semana, 2 horas, ahí nos pagaban por hora y con eso nos servía para mantenernos, para seguir trabajando en la Claro. empresa y pues para terminar la tesis. Entonces, digamos que esos fueron años interesantes. Y no era Cuando entregamos la tesis, muy difuso la tesis en relación con lo que hacías de trabajo. sí, sí, era bastante, nosotros, bueno, yo personalmente, qué pena, voy a tomar un poquito de agua. Sí, Yo realmente tengo una vena más investigativa que otra cosa. A mí siempre me ha gustado mucho investigar. Entonces, quien planteó la tesis fui yo, porque a mí siempre me ha gustado mucho la inteligencia artificial. mm, Y pues como uno planteaba lo que iba a hacer y se lo aprobaban o no, entonces pues resulta que no lo aprobaron y ya cuando empezamos a trabajar en el tema de la empresa, porque primero planteamos el tema de la tesis y después empezamos a desarrollar el tema del software que íbamos a hacer, pues nos dimos cuenta que estaban bien diferentes, que debía trabajar cosas totalmente diferentes. O sea, yo me acuerdo de una palabra que se utilizaba en ese entonces en Unix, que era el context switch. El context switch que nos tocaba hacer de cambiar de un contexto al otro era, claro, y pues eso también hizo que nos demorábamos más en el tema de la claro. tesis, que nos demorábamos de año y medio, nos demorábamos 2 años. Y pues eso también implicó que nos tocó pedir permiso de toda la universidad para que nos autorizaran ese año de más. Finalmente, Tenían credibilidad y la para te- que pudieran autorizarles. sí, claro, no, y finalmente, cuando nosotros entregamos la tesis, eso fue como en el 94, en marzo del 94 entregamos la tesis para la evaluación. Primero tenía que estar firmada, obviamente, por los dos directores. Y pues, para que la firmara el profesor Pérez Gama, pues teníamos que hacer, nosotros trabajamos en entonces había unas cositas que llaman Sentinel, que eran unos hardware que permitía que uno utilizara el Smalltalk que se tenía disponible en la universidad. Entonces, eso uno tenía que tener turnos para hacer eso porque no era que esto estuviera ahí, que uno pudiera utilizarlo como quisiera, no, había que tener turnos. Y eso pues también nos demoraba el tema de programación, porque los turnos eran durante el día. Entonces, y pues si nosotros estábamos en la tesis de noche, pues nos tocaba mover Claro. del trabajo que estábamos haciendo con la empresa, pues para poder hacer los temas de la tesis. Entonces, bueno, tocaba hacerle toda la presentación al profesor Pérez Gama y pues desde el punto de vista de tecnología y al profesor Ardila desde el punto de vista de psicología, para que ambos nos firmaran la tesis. Y finalmente presentamos la tesis, nos fue bien
y entre los jurados, no, los jurados no, ese día no sé por qué, creo que fue el profe Pérez Gama que invitó a alguien de Colciencias, el día de la sustentación de la tesis. Y él vio la sustentación de la tesis y nos dijo, mire, desde Colciencias tenemos como un área, un programa para que ustedes puedan seguir investigando en su tesis. Ah, Entonces, en ese momento teníamos, pues, o seguíamos con la tesis o la empresa. Pero que nos dijeras, miren, si ustedes si entran dentro del programa que tenían con Colciencias, pues no, pues es exclusivo, ¿no? Entonces nos tocó, tenemos que decir, empresa, tesis, y pues finalmente ganó la empresa. Pues aquí estamos, en la empresa, y nos tocó hacer la tesis. La tesis, el documento que está ligado con la tesis fue un documento de 540 páginas. Yo me acuerdo que cuando se los mostraron a los demás compañeros, bueno, nuestros compañeros de tesis nuestros compañeros de universidad se graduaron 92, 93, la mayoría. Cuando les mostrábamos nuestros paquetes, decían, ustedes, man, ustedes qué se metieron, qué vaca loca se metieron, para qué se metieron a hacer semiático tan complicada. claro, tan Pero bueno, compleja. yo pues finalmente en el 94 me gradué de la universidad. ¿Y no eh, podían reducir el alcance? Eso era muy complicado en ese entonces en la universidad. O sea, digamos que, por ejemplo, ahora que cuando un muchacho se estudia puede o presentar tesis, o hacer práctica, o hacer un diplomado, creo que es que hacen. Sí, En, sí, en, en mi época era o tesis o tesis. Y tenía que ser una tesis de investigación, no una cosita así, porque yo tenía la oportunidad de ver algunas tesis o algunos proyectos que se presentan, y pues digamos, son proyectos muy planos, en mi opinión. Y además de que ahora casi ningún muchacho o ningún estudiante quiere hacer tesis, ¿no? Todos quieren no, o entonces, práctica sí, o un materias de diplomado. posgrado. Nada que les toque trabajar mucho. Sí, sí. Preguntas, Entonces, pues no, tengo unas preguntitas. señor. No, muy interesante todo. Yo viví mucho, y bueno, yo soy mucho más veterano que tú, obviamente, pero viví la época del SCO Unix, ¿sí? Sí. De hecho, había un grupo que viajábamos a Santa Cruz, a Estados Unidos, cada año, un mes, ¿sí? Y era Mm. una fiebre enorme el trabajo de Unix que fue pues, increíblemente interesante para los que nos gustan esos temas. O sea que oírte me hace recordar esa época, ¿no? Que necesitaba gente muy metida, ¿no? Que autónoma, digamos, para trabajar y Ujú. para investigar. Eso fue importante. ¿Te tocó la avenida de Stallman, de Richard Stallman, después con Linus en la Nacional? No estuve, así me tocó, pero no estuve por temas de trabajo. Lo que pasa es que tener una empresa de ese tipo después de todos estos años, Sí, nos dimos sí. cuenta que cuando uno tiene una empresa que construye producto, la que tiene producto, es excesivamente demandante. Entonces yo quería ir a cuando vino Starman, pero pues finalmente no pude, el tiempo no me dio. Pero hubiera sido una oportunidad. Porque, nada, por ejemplo, en el tema de Unix y en el tema de Informis, yo y otro de mis compañeros, no John, porque John era más de la parte comercial, otro de compañeros, nos volvimos unos expertos fuertes. O sea, hubo un par de ocasiones que la principal de Informis de Colombia, no me acuerdo si se llamaba Soft o se llamaba CompuSoft o algo así, la que trabajó Informis, nos llamaron porque habían tenido unos problemas y pues nosotros entramos a revisarlo. Yo me acuerdo que una vez un usuario eh, una vez le dio RM-R en la raíz y Uy, borró todo el disco duro. Eso violento. Claro, era, y entonces, a mí fue uno de los que llamaron para intentar reconstruir y logramos reconstruir como el 80% más o menos de la información. Lo mismo en Informis, también nos volvimos muy fuertes en Informis Online, Informis SE. A mí, con motor de base de datos, hasta el 2004, 2005, siempre me gustó más Informis que Oracle o cualquier otro. Porque Informis sí era muchísimo más estable. Pero nosotros teníamos clientes que tenían Informis online y pues en entonces se iba a la luz. Y pues ahí sí, no era como ahora que es mucho más estable. Y uno se iba a la luz y uno subía el servidor y el Informis subía sin problema. Fuera a hacer Oracle. Perfecto. Se iba a la luz y iba a subir Oracle, eso no, eso era mejor Esas- dicho, un caos. complejo, Y sí. SQL Server, pues peor. Y nosotros también alcanzamos a interactuar con Sybase, por ejemplo, o con DB2 en el trabajo con la empresa. Entonces, digamos que tuvimos la oportunidad de conocer varias, y a mí siempre me gustó más Informis hasta el 2005. Ya lo que pasa es que después de Informis la compró, como por esos años, la compró IBM, y pues IBM cogió y la acabó.
Y pues ahorita creo que todavía existe algo de Informix, pero ya no en la sombra de lo que era, Sí. de lo que era antes. Y a mí, bueno, y el tema es que en ese entonces de tener, administrar sistemas operativos como Unix implicaba un conocimiento bien fuerte. Porque, por ejemplo, lo que era configurar, en estos eran terminales brutas, ¿no? Usted recordarán las terminales WISE, las que eran De verde verde. y Sí. negro o ámbar y negro. Entonces, esas se comunicaban por una tarjeta multipuerto, que no le tocaba ponchar directamente cada cablecito, porque de la, de la tableta que se conectaba detrás de la terminal, cada uno tenía pincitos y cada cablecito tenía aquí un pin en especial, y el pin en especial dependía de la tarjeta multipuerto. Entonces, a nosotros nos tocó, dependiendo de la tarjeta multipuerto, ya no me acuerdo de las marcas, uno empezar a soldar con cautín, empezar a soldar cada cablecito, cerrarlo, conectarlo y empezar a mirar que hubiera quedado bien. Entonces, digamos que eso era mucho trabajo manual. Obviamente, en ese entonces, y sigo hablando hasta el 2004, 2005, esos sistemas centralizados no tenían ambiente gráfico. O sea, todo era comandos, 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 Caracteres. comandos, comandos. Solo Sí, caracteres. todo era comandos. Ya fue como con la entrada fuerte ya de Windows, como de Windows 98 fue que empezó a entrar fuerte, que empezó a reemplazarse Ah, 98. las terminales brutas. Y uno de los problemas que tuvo Informix, que ese sí fue uno que nos terminó afectando fuertemente, es que Informix 4GL no fue lo suficientemente diligente para generar una plataforma que generara interfaz gráfica. Ellos sacaron algo que llamaron Informix Dynamics, creo que se llamaba, pero era una porquería. Era muy mal, muy, muy, muy malo. Nosotros tuvimos el error de montarlo y hacer la migración de lo que teníamos en 4GL a ese Informe Dynamics y ofrecerlo a los clientes y perdimos una buena cantidad de clientes porque eso fue muy malo y además le cortaron el soporte a los pocos tiempos. Entonces nos vimos en un momento y digamos que dentro del punto empresarial fue una de las grandes disyuntivas. Veníamos de estar trabajando fuertemente en Unix, ese es Unix, Informix Online, Informix 4GL. Pasó otro Informix 4GL, entonces ya nos tocó pasarnos a motores gráficos, que ahí estaba era Oracle y SQL Server, en ambientes Windows Server, y con plataformas Windows 98, Windows Vista, Windows XP, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí nos tocó cambiar de herramienta. Y ahí pasamos en ese entonces había una compañía de software grande que se llamaba Soft, XOFT, con las cuales habíamos hecho algunos proyectos chiquitos, y nos dijo que había una herramienta que se llamaba Gupta, no sé si ustedes lo han escuchado. No. Gupta era lo que llamaban 4G, no, 4G no, era un RDE, Rapid Development Environment. Era un RDE creado en ese entonces por una persona que había trabajado en Oracle de apellido Gupta, ¿no? Y creó todo un ambiente de programación, un lenguaje de programación muy bueno, o sea, realmente muy bueno, que permitía, por ejemplo, ser agnóstico de base de datos. Tenía varios ODBCs para conectarse con varias bases de datos. Y entonces decidimos meternos por Gupta. Y entonces hicimos la versión, esa fue la versión de nuestro sistema, fue la versión como 8 o 9 que la hicimos ya, pasamos de las primeras 6 versiones, las primeras 5 versiones habían sido modo texto en sistemas centralizados, en Informix. La 6 fue la que hicimos en Informix Dynamics, que no sirvió para nada. Y la 7 pues fue una intermedia que hicimos. La 8 ya fue la que hicimos sobre Gupta, que ya fue en ambiente gráfico, en ese entonces era cliente-servidor, se conectaba con varias bases de datos y pues ahí fue donde empezamos a cambiar de Informix a Gupta. Pero resulta que esa herramienta Gupta, aún a hoy, ha tenido muchos cambios de dueño. Entonces, Agupta tuvo un crecimiento muy alto, ¡fum! Se metió en la subida, pero a veces cuando suben muy rápido también cae muy fuerte. Entonces, quebraron y los terminó comprando una compañía que se llamaba Centura, que era un fondo de inversión, que lo que para empresas quebradas a ver qué hacía con ellas. Entonces, no hizo mucho con ella realmente, y finalmente se la vendió a una empresa de tecnología un poco más conocida, que se llama Unisys. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, Unisys tuvo su representante en Colombia mucho tiempo, pero ¿qué? Pero pues le fue mal. O sea, Unisys Colombia tuvo una pelea muy fuerte con Unisys Estados Unidos, hubo demandas y Ujú. todo. Entonces la empezaron a meter a Unisys Colombia, Yo Unisys Estados Unidos. Y ya, conocí mucho a Unisys, si me permites,
Sí, Y claro. yo creé en esa época una empresa llamada Conocer, y le manejamos toda la capacitación a Unisys, que ellos la hacían con sus ingenieros de soporte y por razones de conocimiento, el que dirija eso, que fue Javier Caro, que es un profesor nuestro de los Andes, nos llamó y nos dijo, manéjenme la capacitación. Y creamos con Guillermo Santos Calderón, entre otras cosas, en el tiempo, una empresa llamada Conocer Limitada y manejamos sobre todo Oracle, que era lo que más funcionaba en creo que los sistemas, no me acuerdo el nombre de los sistemas que eran Unix, de Unisys en esa época, ¿no? O sea que sí tuvimos mucho que ver. Eso debió ser por allá en el año 98, yo creo, ¿no? Ah, Sí, 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 que algo así. Era Borrox primero y se volvió Unisys. Sí, 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 sí. yo necesito. Ok. Eso sí, eso es tiempo Sí, antiguo. Entonces 98. nosotros, pues Unisys tuvo, no me acuerdo cómo se llama la empresa, Uniscore, Unisoft, alguna cosa una organización en Colombia que le fue mal. Entonces, bueno, finalmente sobre el 2005, 2006, Unisys compró Centura, que era que Centura era la que había comprado Gupta. Y ya Unity ya es una empresa de tecnología, ¿no? Entonces pues ya era diferente, ya le metió la herramienta, la creció, y entonces nosotros estuvimos en 2007 en Sacramento, la sede de Unity era en Sacramento. Nosotros fuimos una delegación como de la empresa, como de 6 personas de la empresa, fuimos a Sacramento a hablar con Unisys porque queríamos ver qué era el futuro de la herramienta, porque en ese entonces teníamos una disyuntiva. Nosotros habíamos seguido trabajando desde como el 99, 2000, 2001, habíamos venido estado trabajando con Gupta. Y veníamos siguiendo trabajando con Gupta y trabajaba bien Gupta, pero pues digamos que desde hacía como 3 años antes se había dejado de actualizar por los temas que les venía diciendo de cambio de empresa. Entonces, cuando llegamos allá queríamos saber cuál era la perspectiva de Unisys frente a la herramienta de Gupta. El nombre es Team Developer. Gupta, en esto era, primero era Gupta Team Developer, después se llamó Centura Team Developer y ahora se llamaba Team Developer. Entonces queríamos saber de Unisys cuál era la perspectiva. Entonces estuvimos, ellos habían organizado un Developers Conference, creo que fue lo que fuimos, que era un día. Entonces, nos fuimos a Sacramento, estuvimos allá en el día. De los 7 que íbamos, eh, hablaban inglés 100%, ninguno. Ninguno. O sea, yo me defiendo en inglés, o más o menos hablo inglés. Entonces yo era el que podía hacer. Entonces, pues fuimos. Habíamos conocido una persona que era un peruano canadiense americano, que era como el representante de Latinoamérica de Unisys. Entonces, con él fue que hicimos un contacto, llegamos a Sacramento y lo que nos presentaron es que la perspectiva de la herramienta era meterle inversión para crecerla. Entonces eso nos gustó mucho. Decidimos seguir con la herramienta y decidimos plantearle a Unisys que nosotros nos volvíamos una especie de representantes de ellos en Colombia. Y les planteamos que íbamos a organizar la primera Colombia Developers Conference, porque más o menos entre el 99 y el 2004 ellos habían vendido varias empresas en Colombia que tenían Gupta. Recuerdo que Aviatur tenía Gupta. Recuerdo que había una palmera grande, no me acuerdo el nombre, que tenía Gupta. Habían varias que habían comprado Gupta. Entonces, la idea era organizar una Developers Conference en Bogotá, pues para volver a reunir la comunidad. Se organizó durante 2 años. En ambos años, estoy hablando más o menos de 2008, 2009. Se hizo en el Hotel La Fontana, de la 127 con 15, ahí se hizo. En el primero fueron como 15 personas, en el segundo fueron como 30 personas. Ellos actualizaron la versión de Gupta, de Team Developer, a la versión 5 o 6, que no había tenido actualización hace como 4 años antes. Y pues finalmente, ¿qué pasó? A ellos los compró una casa de software canadiense, que es la más grande de Canadá, que se llama OpenText. Entonces, OpenText compró a Unisys. Ah, no, mentiras. Antes a Unisys la compró una que se llamaba Daegis, que era grande, que era Pero, más grande que Unisys. pero como Entonces, compañía, como sí, compró toda la compañía. ¿no?
Entonces, no, y no es que Unisys se hubiera quebrado ni nada, sino compraron toda la compañía. O bueno, o sea, no solo la compañía, compraron un pedazo de la compañía, el pedazo de las herramientas de desarrollo. Entonces, espérate, así, entonces Daegis compró ese pedazo. Y me falta una empresa, pero bueno, vamos a decir cuál. Entonces, Daisy compró ese pedazo, entonces la parte de desarrollo, de las herramientas de desarrollo, donde estaba el team developer y ellos tenían un motor de base de datos que se llamaba SQL Base, pasó a esa empresa nueva. Ujú. Y la empresa Daisy la compró otra, la compró OpenText, que es muchísimo más grande. Entonces, actualmente ellos siguen trabajando con Team Developer, nosotros seguimos trabajando con Team Developer, pero digamos que es una parte minúscula, ya me acordé, no es Unisys, es Unify, pero es que está confundido ahí. Ah, ya, ya. Qué pena. Unify fue la que compró, no Unisys, porque yo decía, no, Unisys es muy grande, no. Unify. Unify fue la que compró a Gupta, Daexis compró a Unify y OpenText compró a Daexis. Y actualmente es Ah, ok. parte de OpenText. Mm, Pues digamos que ha seguido mejorando la herramienta, pero nosotros hemos ido cambiando, no cambiando, sino incursionando con nuevas herramientas. También trabajamos actualmente con Ionic, trabajamos con Angular, trabajamos con Java, trabajamos con .NET, trabajamos con React, con Node.js. Entonces digamos que nuestro core, nosotros tenemos un core financiero, un core bancario, que es básicamente, pues para lo que es un core, toda la parte de atrás. Ese sigue estando en Team Developer en la última versión. Y a eso lo que hemos construido es alrededor una cantidad de, nosotros llamamos canales digitales o productos digitales que están hechos en todo lo que tiene que ver con web. Y pues digamos que como los actualmente, complementos, ¿no? sí. Entonces, digamos, actualmente nuestra herramienta, el core se llama Cygnus. Y bueno, es que hay un tema que tiene que ver también con la historia. Nosotros, a lo largo de los 31 años que tenemos de existencia en la empresa, nos ha gustado ponerle nombres relacionados con la mitología griega o romana a la mayor parte de los productos de la empresa. La empresa original y la grande se llama Ethos, que es la raíz de Sí. Ethos, la manera de hacer la manera de hacer las cosas. El sistema grande se llama Cygnus, que es cisne en griego, y se Ah, llama ya. Cygnus por la fábula del patito feo. Entonces, cuando nosotros hicimos el cambio de la versión 11 a la versión 12, la 12 de la Cygnus, hicimos un trabajo de ingeniería gráfica también muy fuerte. Entonces Ujú. pasamos del patito feo, que se llamaba 5, que era la versión 11, a Cygnus, que era el cisne. Sí. Uno de estos productos se llama, por ejemplo, Limen. Limen es el dios romano que protege los hogares. Es un producto dirigido a plataformas de riesgos. Nuestra línea de negocios de desarrollo a la medida y desarrollo web y aplicaciones móviles se llama Hermes, que es el dios de los inventos. Digamos que a nosotros nos ha Sí. gustado mucho utilizar, y a mí personalmente me ha gustado mucho Mm. utilizar ese tipo de nombres. Por ejemplo, ahorita, Mitología griega, Como griega y estos romana, tuvieron que romana. ver con Uniminuto ustedes, Daniel. con la cooperativa sí, Sí, yo me acuerdo. Te voy a mostrar una cosa. Ujú. pero que no sea buena. Mírala, Sí, mírala. exactamente. Este Esos es, son los computadores, ¿te acuerdas? Esta la tengo yo de sí, recuerdo. Porque la sí, cooperativa, a mí me tocó actuar y me acuerdo que alguna vez actué con Etos para favorecer una situación que se presentó en la cooperativa, que al comienzo era difícil sistematizarla. No sé sí, si tú te la acuerdas. cooperativa tuvo, claro, la cooperativa tuvo, y hablando de clientes, de casos ya de éxitos particulares, la cooperativa Minuto de Dios tuvo un cambio de enfoque bastante fuerte. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la cooperativa Minuto de Dios, la idea original era una cooperativa para los empleados de la universidad, profesores y empleados administrativos. Pues digamos que en ese entonces no eran más de 1000, por decir alguna cosa. Después hubo un cambio más, y recuerdo que bueno, el cura rector de la universidad nos pidió que fuera lo más barato posible, pues, porque son la Claro, comunidad, y todo tipo de cosas. Después, y digamos que ahí estuvimos trabajando muy de la mano con ellos, hicieron un cambio de enfoque. Como José Manuel sabrá, la cooperativa Minuto de Diez ahorita es una cooperativa muy fuerte en financiación de matrícula de estudiantes. de acuerdo. Pasaron Pues de mi tener como padre, los 700. sí,
Y el padre Camilo Bernal es ingeniero de sistemas, que fue el que te tocó, porque yo estaba en esa exactamente. época. Y ahí con ustedes actué en algo, no me acuerdo qué cambio les pedimos, algo tecnológico, pero Sí, tengo un gran recuerdo de esa época. Hoy día es gigante, ¿no? La cooperativa. sí. Hoy día pasaron de tener sus 700 asociados a tener más o menos 140.000 asociados. Sí, Uf, Así que de los 140.000 son estudiantes que están ah, financiando la matrícula y que los trajeron no solamente es el tema de financiación de la matrícula desde el punto de vista de crédito educativo, desde el punto de vista de cooperativismo, son muchachos que lo están metiendo en el modelo cooperativo. Son muchachos que les financian la matrícula, pero además ellos tienen que aportar mensualmente como 1.000 pesos como asociados. Y es un ahorrito que tienen ahí, pero hay el fuerte de la financiación de matrícula y ya no solamente financian para la Universidad Minuto de Dios, ellos financian para varias universidades. Entonces fue un cambio de enfoque que también se vio reflejado atrás en el sistema bastante fuerte, porque les implicó cambiar el chip. Un caso similar, nosotros también trabajamos con la cooperativa de ingenieros que se llamaba Financiar, se llama actualmente Financiar, es una cooperativa de ingenieros en general. Ellos entre el 90 y el 98 habían desarrollado un sistema propio que lo vendían a otras cooperativas. Ellos empezaron a trabajar con nosotros en el 99 como la cooperativa de ingenieros. Pues era la cooperativa colombiana de ingenieros, o la cooperativa de ingeniería colombiana, algo así. Eran, digamos, 800 asociados. Una buena parte eran ingenieros civiles. Ellos también hicieron un cambio de enfoque y empezaron a financiar matrículas. Actualmente tienen más o menos unos 20.000 asociados, de los cuales como 19.000 son financiación de matrícula en el sí, modelo cooperativo. así es, muy, muy interesante eso. Entonces, digamos Ah, bueno, señor, sigue, 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 sigue. entonces digamos que dentro de todo el sistema empresarial en estos 30 años, hemos pasado, bueno, crear una empresa en el 92 es muy diferente de lo que es crear una empresa ahorita en el 2023. La cantidad de trabas y temas que había que hacer en el 92 eran bastante fuertes, aunque ahorita también hay bastantes. Pero digamos, nosotros fuimos, pues, y además, cuando nosotros creamos la empresa teníamos 22 años. Entonces imagínense un muchacho de 22 años ir a sentarse a negociar con un cooperativista, pues nosotros nacimos en el sector cooperativo, inicialmente nos dimos productos, con un cooperativista o con un banco que tenía 35 40 años, pues decía, estos muchachos no saben nada de nada, nos menospreciaban mucho. Recuerdo una anécdota, en 95 96 nosotros vendimos una cooperativa en Cali y yo fui el que la fui a implementar. Yo he tenido varias etapas donde tengo el cabello largo y el cabello corto, cabello largo, cabello corto. Actualmente pues tengo el cabello largo, pues Edgar que me ha visto, pues sabe que me ha visto que sí, tengo cabello largo. sí. Entonces, yo llegué a implementar allá a la cooperativa en Cali. Entonces, pues, con mis habilidades sociales que ya les comenté que tengo, entonces yo llegaba, me sentaba en el computador, yo utilizaba entonces un Wallman, pues no existía otra cosa, y me ponía los audífonos, me sentaba y me sentaba a trabajar y hablaba muy poco con nadie, muy poco con nadie. Entonces, como al tercer mes, que nosotros hacemos reuniones mensuales de desarrollo, llegó John, que era pues, es el gerente de la empresa, a hablar con el gerente de la cooperativa. El gerente de la cooperativa le dijo, oiga, John, yo necesito que me cambie ese mechudo que está allá. No habla, no sé qué hace, nunca me dice nada, no me saluda, no nada. Y yo no sé cómo vamos, nada, nada, nada. Entonces, pues, yo entonces le expliqué que el avance íbamos más que al día. Y pues una de mis características es que yo no soy creyente. Entonces él empezó a hablarme de religión. Y yo le empecé a responder porque una cosa es no ser creyente, a otra cosa es no saber de religión. Entonces yo empecé a hablar de religión con él y a plantearle mi posición y finalmente terminamos de amigos. A pesar del estigma del cabello largo, de que no hablaba Mm, o del no ser creyente, terminamos de amigos. Y así digamos que a lo largo de estos 30 años, por ejemplo, el segundo cliente que tuvimos, que fue en el 93, a hoy, ujú. 30 años después, sigue siendo cliente nuestro. Ha pasado por los 10 15 cambios de sistema que hemos tenido. Hemos peleado, nos hemos reconciliado, hemos hecho proyectos juntos, pero ahí seguimos. Porque pues parte de lo Ujú. que nosotros sabemos como empresa es que un proyecto es como un matrimonio, va a tener sus Sí, subidas y claro. sus bajadas. Y hay una cosa que nosotros decimos al principio, y le decimos desde la fase preventa. Miren, yo lo único que le aseguro es que vamos a tener peleas, pero también le aseguro
que las vamos a resolver. Ah, qué bueno. Porque, porque también aprendimos mucho que en estos proyectos, los proyectos de tecnología, y es algo que venimos aplicando los últimos 10 años, los proyectos de tecnología no son de tecnología, son de gente. Y entonces nosotros trabajamos, todos los proyectos los trabajamos en tres aristas. Las personas, entendiendo como usuarios, los dueños, los clientes, los procesos, que es el negocio, y la tecnología. Pero el eje son las personas, porque en la medida que logremos entender a las personas, logremos entender qué es lo que necesitan, y eso también desde una perspectiva de design thinking, de lograr entender qué es lo que quieren todos los que están involucrados, sabemos qué es la mejor tecnología que se puede montar. Y así digamos que hemos venido implementando los últimos proyectos. Nosotros, digamos, desde el punto de vista profesional, no somos de los que, de los que tenemos 10.000 clientes. Nosotros tenemos un número limitado. Hemos tenido en estos 30 años más o menos unos 500 clientes que actualmente tenemos activos, unos 120, 130 clientes, donde tenemos más o menos la solución más grande de nosotros, que es Signus, que es el core, tiene más o menos 80 módulos diferentes, 80 módulos. Nosotros tenemos desde los módulos tradicionales de contabilidad, tesorería, proveedores, hasta módulos raros como reservas vacacionales, manejo de parqueaderos. ¿Por qué? Pues como tenemos clientes cooperativas y hay cooperativas multiactivas, hay muchas cooperativas que tienen sedes vacacionales, entonces necesitan tener un sistema para su sede vacacional. Que esa sede vacacional tiene parqueadero y necesitan que poder manejar el parqueadero. Tenemos el software de parqueadero. Hemos crecido mucho a nivel de producto. Eso es bueno, a veces no es tan bueno, porque pues cuando uno se enfoca mucho en el producto, a veces pierde de vista la necesidad del cliente. Y pues lo vital es la necesidad del cliente. Ok, muy No sé, interesante. Sí, ya para terminar, digamos que actualmente la empresa está en 11 países. Estamos en Colombia, que es nuestra sede principal. Estamos en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, uno que se llama el Triángulo del Norte, que es Salvador, Honduras, Guatemala, en México, en Estados Unidos, y en Puerto Rico, bueno, y en República Dominicana. ¿cómo Hemos, se llama tu a lo socio? largo de estos 30, mi socio se llama John Susa. John Sousa, sí, yo tuve que ver con él. Yo era Sí. decano de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto en esas épocas, y hasta hace Él, poco. Sí, sé que él y yo hemos interactuado con la facultad. Yo he dado, en los últimos como 2 años, como un programa, no un programa, una charla que se dan a los que se van por regresar como empresarios. sí. Yo he dado varias, sé que yo también he dado algunas varias. Entonces, digamos que, y con la Universidad de Minuto, pues hemos tenido pues una buena relación. Nunca hemos llegado a ser profesores, pero sí tenemos muy buena relación y hemos hecho varias cosas. Bueno, ya para terminar, digamos que fue esta larga historia. En estos 30 años hemos quebrado fácilmente unas 8 veces, 9 veces. Hemos, hemos entrado, nos hemos metido en negocios que nada tienen que ver con tecnología. Una vez compramos vacas, Sí. como compañía, como empresa, compramos vacas. para Compramos diversificar o por gusto. sí, no, por diversificar para meter en negocios diferentes. Compramos un billar y administramos durante 2 años un billar. Y lo administramos directamente, es que alguien cercano a nosotros era el que lo manejaba y nosotros íbamos a hacer la validación. Tuvimos un parqueadero que lo manejábamos directamente. Llegamos a veces a importar unas cosas de China raras. Entonces digamos que el billar, por ejemplo, es un negocio que da plata, pero el problema es que es muy desgastante. Por ejemplo, una de las quebradas fuertes que tuvimos fue cuando el sector cooperativo se quebró en el 97, 98. 96, 97. Se quebró. ¿Por qué se quebró? Porque resulta que muchos de los narcotraficantes habían metido dinero en las cooperativas. Como las cooperativas no tenían un nivel de vigilancia alto, pues era un dinero que podían blanquear fácilmente. Sí, Cuando cogieron a los Rodríguez Orejuela, que eso fue en 95, 96, no me acuerdo bien, entonces los testaferros fueron a retirar el dinero que tenían metido en las cooperativas lo habían invertido en inversiones de largo plazo o inversiones malas, pues empezaron a quedar ilíquidas las cooperativas, a veces mataron a algunos gerentes de cooperativas también, que a eso fue quebrarse, un sí. tema, Muchas- sí, eso fue un tema fuerte. Entonces ahí también nos quebramos porque muchos clientes nuestros se quebraron y se quedaron debiendo mucha plata. Entonces, así hemos tenido planes. Actualmente, pues, el grupo son 7 empresas. Hay 2 empresas en Estados Unidos,
dos en Colombia, uno en Panamá, uno en Costa Rica y uno en República Dominicana. Todavía nos falta mucho por aprender, permanentemente estamos aprendiendo. Estamos, ahorita, por ejemplo, a pesar de que nosotros trabajamos con inteligencia artificial desde la universidad, nosotros Sí. hemos tenido cosas de inteligencia artificial desde hace 10 años, sobre todo en lo que tiene que ver con modelos predictivos, en los temas de perfiles de riesgo, y ahorita estamos empezando a desarrollar nuevos productos ya con el tema de inteligencia artificial generativa. Estamos empezando a mirar, por ejemplo, robo-advisors basados en la información propia de las cooperativas. Pero digamos que ahí vamos dándole, vamos creciendo, pues somos en el punto de vista asociativo, como les decía, estamos en los clusters, estamos en FEDESOF, procuramos participar en la mayor, en los programas que podemos, digamos que ahí estamos muy pendientes en los temas de internacionalización, hemos perdido plata, por Vale. ejemplo, nosotros intentamos vender en Estados Unidos con un programa de la Cámara y de ProExport entonces en 2008-2009. Estuvimos gastando plata desde 2009 hasta 2012. Gastamos más o menos unos $200.000 y vendimos cero, cero. Vale. Hicimos mala Bien. escogencia de producto a vender, hicimos mala escogencia del recurso ya, la embarramos mucho, pero bueno, digamos que todo ha sido un aprendizaje, pero pues digamos que seguimos enamorados del tema del emprendimiento, del tema de la tecnología, del tema de cómo la tecnología puede impactar a las personas y a las empresas. Hace 2 años nos inventamos una especie de producto, asesoría que llamamos Business Architect, Black, que es dirigida a pymes que sean exitosas en lo que hacen, por ejemplo, un laboratorio, por ejemplo, un retail, pero que no tengan metido dentro de sus estrategias la tecnología. Es decir, mire, usted puede meter la tecnología aquí, 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 aprovecharla de esta manera, les estructuramos unos proyectos para que ellos decidan por cuál irse y que puedan empezar a desarrollar proyectos, de manera que ellos se sientan seguros con la tecnología. Y pues digamos que en eso es lo que llevamos trabajando los últimos 31 años, ya casi 32 años. Bueno, pues una historia muy interesante y Sí, te lo hubiéramos preguntado, hiciste el recorrido de la Universidad Nacional, hemos tenido varios colegas tuyos de la Nacional y Sandra pues también tiene su grupo y ha sido muy interesante ver la participación del alma mater con ustedes en sí. formas distintas. De tal manera, sin que te lo hubiéramos preguntado, pasaste ese recorrido que ha sido muy importante para este proyecto, ¿no? Que es la relación universidad profesional, ¿no? Ahí hay un tema ya que lo menciona, que no que la universidad hasta hace relativamente poco no tenía un canal de comunicación muy fluido ni bueno con los egresados. O sea, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, de los Andes que tiene su Uniandinos, la universidad hasta hace poco está empezando a tejer más fuertemente ese tejido empresarial post egresados de la universidad. Entonces, eso es algo que la universidad se dio cuenta y pues ha venido mejorándolo. Todavía le falta mucho para llegar Sí. a unos niveles de referencia, pero digamos que ya se siente más el contacto con la universidad y y que la universidad se preocupe, por ejemplo, de lo que hacen los egresados. Ahorita, por ejemplo, la universidad tiene un programa muy interesante que se llama Mentor, basado en tecnología, donde está asesorando a pymes en temas de lo que ahora se llama Deep Tech. Entonces, pues bueno, eso me parece bien interesante. Pero digamos que en eso la universidad tenía serias deficiencias hace años, pero que las ha ido mejorando. Pues muy bien, le puedo pedir a Sandra, a Beatriz y Kevin prender su cámara, ¿sí? Para que también Daniel los vea, y a Sandra, Participemos ahí. y está por ahí. Hola, no puedo prender la cámara, pero muy Ajá. agradecida con la presentación. Pues es un referente para todos los jóvenes que están ahorita cursando la carrera, Daniel, y muchas gracias por ese detalle en los datos, tanto técnicos como de los periodos de tiempo en que se dio esa formación. Te agradezco mucho. Ok. No, Sí, ha sido muy... me faltó nombrar a algunos profesores, por ejemplo, el profesor Andrade, que fue el profesor de microprocesadores que me puso el primer 05, muy buen profesor, pero no le gustaban las mujeres ingenieras, les tiraba muy duro. El profesor Ortegón, profesor que fue como mi consejero, él no me acuerdo qué materia daba, pero pues no era tan buen profesor, pero estaba muy pendiente de los estudiantes. Un profesor que de pronto se conocieron, Luis Roberto Ojeda,
un muy buen profesor, él ganó la beca Fulbright, pero pues finalmente, no sé si esté vivo, pero los últimos años que supe, pues tenía problemas de demencia, pero él era un excelente, excelente profesor. El profesor Pérez Gama, que ya les mencioné, el profesor Meluk, que también fue muy bueno, JJ Hernández, que fue director de la carrera, Ismael Castañeda, Ismael Peña, fueron profesores, el profesor Zoila Ramos, que fue profesor de telecomunicaciones, y el profesor Flores, no me acuerdo, el apellido de él era Carlos o José Flores, no recuerdo, en la parte de telecomunicaciones también muy bueno. Un profesor uruguayo que estuvo un buen tiempo, Gabriel Mañana, en temas de programación, y programación orientada a objetos, también bastante bueno, el que lo recuerdo pues, con mucho cariño. Y así, pues hay varios profesores que pues ya después de tanto que me gradué, no recuerdo, pues que son los que han hecho que sea mucho de lo que soy ahora. Excelente. Sí, claro. Mencionaste algunos que son amigos nuestros. Yo soy muy amigo de Sí. Ismael. Hemos trabajado en la ingeniería humanitaria, que es un tema En que Redis trabajó. también, exactamente, muy cercano. Bueno, yo creo que estamos como cerrando. Sí, sí, Edgar. sí. No Sí, sé si el recorrido estuvo suficiente sí, no, muy bueno. alimentado con todos los datos, o sea, bien, Pues bien creo, recorrido. sí, y todas esas quiebras, yo tengo un dicho, Daniel, que dice la experiencia es un archivo de embarradas bien organizado, ¿no? Eh, Y sirve en el futuro, aunque duele mucho Eso, cuando sucede, ¿no? acá, eso fue algo que aprendimos cuando empezamos a conocer el ecosistema de Silicon Valley. He tenido la oportunidad de ir varias veces y sobre todo entre el 2009 y el 2003, fui varias veces a Silicon Valley a conocer el ecosistema y una de las cosas que aprendimos, que aprendí y que logré concientizar es que fallar no es malo, fallar es aprender. Y pues lo que dice el Lean Startup, fallar rápido es fallar barato. Y en investigación tecnológica que te tocó Sí, en Yunes con todas cosas nuevas, yo sí, tengo también unas frases que son, si yo estoy investigando una tecnología y estoy de malas, me funciona ahí mismo. sí, Si estoy de buenas, no me funciona, porque hacerla funcionar es la que da el conocimiento. Y eso pasa mucho en exactamente. los que trabajamos encima Porque de las máquinas y el software y porque todo es eso. muchísimo mejor encontrar los errores en pruebas que cuando estén en producción. De acuerdo. No, sí, Bueno, pues por yo supuesto. creo que para finalizar se nos ha vuelto como un estándar que Kevin, Kevin le ha tocado actuar acá como estudiante, él está haciendo su práctica en Asís. No sé si Edgar quiere formular alguna Sí, preguntita. no, pues, o Daniel, sea, yo viendo discúlpalo. todo este recorrido, que sobre todo de emprendimiento, de empresarismo, de evolución, de desarrollo y sobre todo de propósito, porque es que tú has narrado la cosa como que la tengo clara desde el principio, independiente de todas las subidas y bajadas que tenga que pasar, sé para dónde voy. Eh, ¿Cómo transmitir esa determinación a estos jóvenes que se encuentran ahora en nuestras carreras y que son altamente demandados? Entonces, Bueno, esa es una pregunta y le daría el paso a Kevin para que él, basado en eso, pues sugiera alguna otra inquietud. Dale, No, Kevin. que no sé, estaba pensando ahorita que hablaba Daniel, algo muy importante es que ahorita como que los jóvenes pensamos muy en sacar todo muy rápido. O sea, queremos tener casa ya, carro ya, una vida hecha ya, pero pues como que nunca analizamos como que para poder llegar a eso hay que tener un proceso no muy fácil. Y entonces el hecho de, por ejemplo, hay muchos, también tengo muchos amigos que siempre como que han sufrido mucho o de ansiedad o de sobreestrés porque piensa que si su carrera universitaria o su colegio no fue muy perfecto, no los van a aceptar en un trabajo. Y eso es algo que no pasa. O sea, como que estamos tan envueltos en que, bueno, sí, o sea, tenemos que avanzar, avanzar, avanzar. Y eso es un problema que tenemos ahorita con las redes sociales. Tenaz, que de verdad es algo para evaluar. De hecho, pues yo, por ejemplo, ya ahorita estoy en un reto personal intentando hacer 60 días sin nada de redes. Por eso mismo, porque me he dado cuenta que incluso eso de estar en scroll, 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 me ha afectado como bastante. Esa Sí, necesidad de estar ahí pegado y
como que decir como que, uy, pucha, mi amigo ya está logrando esto y yo ahorita todavía no he acabado mi universidad, pero pues lo pude haber hecho. O sea, es como que Sí, tanto se es colapsa que reto. nos damos cuenta que nuestro camino es obviamente en sociedad, pero también es muy personal y para que sea personal hay que hacer las cosas y hacer las cosas pues nos puede llevar a hacer las cosas bien o mal. Si es bien, creo que lo que decía Daniel o sea, es una fortuna, pero yo creo que hacerlo mal es aún mucho más de admirar. No, no muchos saben levantarse y para mí es algo más de admirar. Entonces, con lo que decía Daniel, o sea, pues acá yo estaba súper pegado porque me pareció muy interesante la- la manera de ver las cosas, de cómo afrontó todos esos problemas, incluso sin saberlo, porque lo que él decía es que hace poquito fue que lo diagnosticaron, entonces fue yo soy así siempre, si me hago entender, hasta darse una cuenta de cómo es, pero eh, eso es muy Eso, chévere. durante mucho tiempo las personas que tenemos este trastorno pensamos que estamos fallando, o sea, que tenemos algo malo. Ya después que uno se da cuenta que no es que no esté malo, sino que es así, que es parte de lo que estaba Sí. diciendo Kevin. Y una parte importante de lo que tiene que ver con las generaciones nuevas. Yo he tenido la oportunidad, pues para bien, de haber podido trabajar con muchas personas jóvenes. Y digamos que eh, entiendo mucho que hay un rompimiento de esquemas de, pues, por ejemplo, lo que Edgar o Manuel o yo nos enseñaron que era el éxito profesional, de lo que era lo bueno a cómo es ahora. Por ejemplo, pues otros seguramente nos decían, mire, para usted el éxito profesional es tenga casa, carro, beca, que ojalá se pensione y esté en el mismo trabajo por 30, 40 años. Ahora entiendo que a una persona joven, y yo por lo que he tenido de interacción con ellos, no les interesa tener una casa porque una casa los amarra Sí, a un sitio. No les interesa tener un carro porque un carro contamina. Entonces les interesa aprender, les interesa educar, pero el objetivo de ellos no es quedarse a trabajar en una empresa 20 años, 10 años, a duras penas 5 años. El objetivo de ellos es, entra a una empresa, aprende, sí, ahorran, se van de viaje un año sabático, a enseñar a Vietnam, a enseñar a Tailandia, a enseñar a Costa Rica, vuelven, se consiguen un trabajo, repiten el ciclo, perdón. Muchos no están interesados en tener hijos. Uno de los directivos de fondos de empleados de Colombia decía hace poquito algo muy simpático, decía, mi nieto va a ser un perro. sí. Entonces, así están muchos, no quieren no quieren tener hijos. Lo que sí veo es que, y sobre todo para los jóvenes, las carreras relacionadas con tecnología y realmente con las ciencias STEAM eh, son algo que puede generar un muy buen dinero. Son demandantes, pero pueden generar muy buen dinero. Estos días, creo que ayer veía que la estimación de eficiencia, de falta de personal técnico, de personal en tecnología, es como de 80.000 personas en Colombia. Y ni contar en Estados Unidos, en Europa. O sea, y ahorita con el tema del teletrabajo y el offshore y todo ese tipo de cosas, pues más aún. Las empresas locales como la nuestra, pues tienen una gran amenaza en eso, porque un ingeniero con unas capacidades medias, ¿no? Y que altas, puede que ni siquiera tiene que saber totalmente inglés, puede conseguir relativamente fácil un trabajo programando para una empresa en Estados Unidos o en Europa que le paguen $5.000 al mes. $5.000 estamos hablando de más de 20 millones. Aquí a los salarios locales es imposible pagarle a un programador más de 20 millones. Sí, Digamos que ese es uno de los riesgos fuertes ahorita como nivel empresarial. Pero pues no, me alegra que les haya gustado lo muchísimo. que les tenía que decir, que creo que me demoré más de lo que esperaba. Un poquito, pero No, pero estuvo muchísimo. bien, muchas gracias. Este aspecto humano, como iniciaste, maravilloso, tan sincero, Sí, tan maravilloso. interesante. Te lo agradecemos, Daniel, que al fin pudimos concretar la cita. Y pues ¿Sí? Edgar hace el cierre y Sí, sí. terminamos. Pues no, le damos el agradecimiento, Daniel. Creo que ya nos hemos empatizado bastante en muchas Sí. acciones. Ya Daniel nos acompañaba en unos paneles aquí también de los Conversated, ha estado en la universidad. Creo que tenemos una buena cercanía con
con los estudiantes y con los proyectos de vida. Pues queremos seguir contando contigo en todos estos Claro, aspectos y esperamos poderlos llevar, materializar de mayor fuerza, eh, empezando por este tipo de trabajos que creo que van a ser muy útiles para los enfoques de los estudiantes. De hecho, Kevin está en una materia conmigo y mañana, siempre los sábados tenemos clase y él algo comenta al respecto y creo que va a ser un buen ejemplo para que él pueda claro. contar. No estamos llevando la totalidad, pero sí él cuenta algo de lo que escuchó. Entonces, pues muchas No, gracias por el enfoque. no, y con mayor de los gustos, cuando pues, con Edgar, como dice, ya hemos tenido varias interacciones con la universidad, con ASIS, y lo mismo con el profe Manuel, si, con Uniminuto, donde sea, desean escuchar una charla aburridora de un ingeniero viejo, pues me avisan que a mí me gusta hablar, sobre todo desde la perspectiva humana, más allá de la Sí, perspectiva técnica o empresarial, como les digo, todos estos proyectos son de personas y entender a las personas es muy importante para lograr que algo tenga futuro. No digas Entender viejo qué los porque motiva. entro en un shock nervioso. No, usted es más joven que yo, profe. Esta cajita la tengo hace 20 años, Daniel, Sí. ¿sí? No la he querido botar, tengo un gran recuerdo, ¿sí? Yo también tengo la mía en mi oficina. Por Sí, ejemplo, a mí, teniendo en cuenta mi trastorno, el tema del teletrabajo ha sido maravilloso porque ahora yo trabajo desde la casa 100%. igual, sí, claro, yo también claro. trabajo desde la casa. Bueno, nos Bueno, despedimos, muchas Muchas gracias. gracias. muchas Entonces, la gracias. foto, Kevin, toma una fotico ahí, Beatriz no Beatriz sale, está por no ahí, alcanza a salir, no Sandrita, no alcanza, alcanza. tal vez sí. No, yo no estoy para fotos, qué pena. Ay, No, pues solo Beatriz, sonríes. bien, No, Beatriz. que ya voy aquí en el carro camino a mi casa. Ah, Bueno, Ah, solo bueno. sonríe, bueno. listo. Ten cuidado, ten cuidado. Sí, ya está oscuro. Ahí ya estamos. Bueno, y Estamos. listo. Sandrita no Ve está. Kevin la foto y Beatriz, qué bueno que estás bien, qué bueno. Qué bien, Beatriz. Eso nos Felicitaciones alegra por esa mucho. recuperación. ¿Nos avisas, Kevin? ¿No te oímos? Ya, Ya, ok. ok. Bueno, Gracias, muchas Chao. gracias. Feliz noche. Fernando, nos vemos. Hasta Hasta luego. luego. Todos hasta luego, nos hablamos. Chao. Gracias.